Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias de personajes raros y curiosos, para que hablemos de libros, en fin. En nuestra salida pasada, yo me referí al vuelo de manera un poco tangencial a la crisis de 1898 en España y todas las consecuencias que se derivaron de ese hecho en la España del siglo XX. Algunos amables corresponsales me han pedido que ahonde en ese episodio, en ese momento de la vida española, que es más bien el punto de llegada de un larguísimo proceso que los historiadores suelen asociar con la decadencia. En realidad, 1898 marca el fin definitivo del imperio colonial español, que como ustedes saben, llegó a ser el más grande e importante de la tierra. Y en ese año, pues hubo una guerra internacional que significó para España la pérdida de sus últimas colonias en las Filipinas, en Cuba, en Puerto Rico, y esa sombra se proyecta sobre los españoles a lo largo de su tumultuoso y atropellado y traumático siglo XX. Pero insisto, 1898 en la historia de España no es sino un punto de llegada. También podemos decir que es un punto de partida. Eso ocurre siempre con las fechas emblemáticas y cruciales, que son como un punto de quiebre en el cual se consuma una historia y empieza otra distinta que de alguna manera pues hereda todo ese pasado que la determina. 1898 entonces fue la desembocadura de un larguísimo proceso de decadencia política que se inaugura quizás a principios del siglo XIX con la invasión napoleónica de la península ibérica. Ya desde antes el imperio español pues venía dando tumbos. Había llegado a ser muy rápido, casi desde el descubrimiento de América, el imperio colonial más grande del mundo, desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista político, militar, religioso, cultural y sobre todo territorial. No nos olvidemos de que ya en tiempos de Carlos V y Felipe II se decía que en el imperio español no se ponía jamás el sol, porque le daba la vuelta a la tierra. Y eso fue cierto, pero era un imperio que cargaba consigo demasiados lastres. Era un imperio en manos de un funcionariado tupido y enrevesado y marcado pues por una serie de doctrinas y criterios, sobre todo religiosos, que lo hicieron al final un proyecto económico ruinoso. Si uno compara el imperio español con lo que luego harían los ingleses, incluso con lo que hicieron los portugueses, con lo que hicieron los holandeses, se da cuenta de que hay una diferencia abismal, sobre todo porque en el imperio español había una aspiración totalizante. No era solo una empresa colonial de explotación económica, sino que era también pues una empresa
política, cultural y sobre todo religiosa que fue minando sus cimientos y sus estructuras. Y casi desde el principio también, a pesar de la extracción de los metales preciosos de la América y a pesar de las dimensiones humanas y demográficas y económicas que tenía ese imperio que le daba la vuelta al mundo y cuyo bastión principal era, por supuesto, el Nuevo Mundo. A pesar de todo eso, y desde muy temprano, las cifras del Imperio Español vivían en rojo, por cuenta del costo de la burocracia, por cuenta del mal gobierno, por cuenta de la desmesura misma de un imperio que se había concebido no solo para la explotación de sus riquezas y de sus provincias de ultramar, sino también casi como una apuesta teológica para salvar el alma de todos los que lo habitaban. Esto suena muy pomposo e irreal. Para muchos es casi un pretexto que aspira a matizar los estragos del colonialismo español. En absoluto, esos estragos del colonialismo español son y serán siempre innegables, pero hay que hacer un esfuerzo de honestidad intelectual, por lo menos, para entender las premisas y los valores a partir de los cuales se construyó ese imperio, que quizás riñen con nuestro mundo, con lo que somos hoy. Por eso muchas veces somos incapaces de aceptar la forma en que en el pasado la gente pensaba y concebía el mundo, porque eso no coincide en absoluto con nuestro sistema de valores y entonces creemos que hay allí como una adulteración, como un intento fraudulento, ya dije, por matizar las consecuencias del pasado. Pero, como decía alguien, toda historia es hija de su tiempo, lo decía un gran historiador francés, Lucien Febvre. Y cuando uno piensa en la España que erigió, que levantó ese descomunal imperio colonial, basado siempre en la obsesión ultracatólica de la expansión de la cristiandad por el mundo entero, cuando uno piensa en ese imperio, pues tiene una dimensión material, económica, que es la que mejor explica las consecuencias y los estragos del colonialismo, pero también hay una dimensión cultural no menos compleja en la que está muy claro que al menos desde el punto de vista formal, quienes conducían ese imperio tenían unas pretensiones sobre todo religiosas y hasta escatológicas que eran muy sinceras. Lo que pasa es que otra de las características de la España imperial era el abismo entre sus aspiraciones teóricas, lo que estaba en sus leyes, lo que decían sus reyes, y otra cosa muy distinta era esa realidad inasible, desmesurada, que casi siempre se concebía por contraste con lo que decían las ordenanzas y los documentos oficiales. Era como si vivir en ese imperio implicara siempre la negación de sus principios filosóficos. Pero en resumen, ese imperio llegó a ser enorme, descomunal
y al mismo tiempo ruinoso, y cuando uno va viendo su evolución económica, casi siempre sus cifras estaban en rojo. Luego en el siglo XVIII hay un cambio dinástico en España, llegan los Borbones, que es una dinastía francesa, y eso tiene que ver con el hecho de que la dinastía que reinaba en España, que eran los austríacos, la familia de Habsburgo, se quedan sin descendencia a finales del siglo XVII. El último rey de esa dinastía es Carlos II de Austria, no deja herederos y entonces hay una especie de rebatiña, una gran disputa entre las casas reales europeas por ver quién se va a quedar, nada menos y nada más, con la joya de la corona que es España y sobre todo sus dominios coloniales. En esa pugna, en esa puja que desató una guerra que va a durar 15 años, Francia se impone, haciéndoles muchas concesiones a los austríacos y a los ingleses, y al final un descendiente de los Borbones va a consolidarse como el nuevo rey de España, y desde entonces es esa dinastía, desde 1700, entre 1700 y 1715, llegan los Borbones a España y desde entonces pues están allí sentados en el trono español. El siglo XVIII, con el ímpetu francés, con esa especie de sangre nueva que llega a la monarquía española, pues es un intento por enderezar la deriva catastrófica y decadente del imperio español. Desde los primeros siglos, desde los primeros momentos de ese imperio, quiero insistir en ello, la perspectiva económica y administrativa de semejante maquinaria era muy complicada, y cuando llegan los franceses con unos criterios administrativos y de gobierno mucho más racionalistas, mucho más pragmáticos, pues buscan rescatar de la ruina al imperio español. Y esa es la historia del siglo XVIII, no solo en España, sino también en sus colonias, en sus dominios. Es una historia apasionante que, sin embargo, tiene un epílogo muy triste y amargo, porque a finales del siglo XVIII hay un rey en España que no tiene mucho interés en el buen gobierno, que ha delegado sus deberes también otra vez a un entramado burocrático de ministros, de favoritos, de áulicos, comandados todos por un personaje que era, eso sí, muy inteligente y muy eficiente, que se llamaba Manuel de Godoy y Farías. Pero la monarquía pues estaba en manos de una gente que interpretaba sus intereses y su destino, y eso desemboca en la invasión francesa, en la invasión napoleónica desde 1807 de España. Y a partir de ese momento, sí se abre delante del imperio español un abismo irredimible que va a terminar tragándoselo a lo largo de todo el siglo XIX. Por eso 1898 tiene esa importancia crucial, simbólica y agorera. Es el punto de llegada de ese largo proceso de decadencia y deterioro que lleva al despeñadero al que había sido el imperio más importante y grande de la tierra. Finalmente los españoles se juegan su piel tratando de sacudirse de la invasión francesa, de la invasión
napoleónica y lo logran. En 1814, entre 1814 y 1815, sacan a escobazos al ejército de Napoleón Bonaparte, al gran ejército que parecía infalible, que parecía indestructible, pero realmente la catástrofe del ejército napoleónico fue haberse metido con España. De hecho, los españoles inauguran lo que se va a llamar la Guerra de Guerrillas, que era un esquema de defensa de la soberanía nacional contra el intento de los franceses por imponer allí otros criterios de gobierno que terminaron fracasando. Alguna vez hablamos aquí en Calamares en su tinta sobre el destino contrariado y malhadado del pobre José Bonaparte, hermano de Napoleón, al que los españoles le pusieron el apodo de Pepe Botellas y que sin embargo fue un rey extraordinario que quiso hacer lo mejor que pudo por ese país caótico y enloquecido que termina expulsando a sangre y fuego, a las patadas, a los franceses. Y entonces se restablece la monarquía de los Borbones, de Fernando VII en España en 1815, pero ya ahí había unas consecuencias trágicas para el Imperio español. Y es que la invasión napoleónica desató también todo el proceso de las independencias en la América española. El surgimiento de unas repúblicas en América que pudieron serlo, entre otras, gracias al vacío de poder que se había dado en España con la invasión napoleónica y con la guerra de independencia que empieza muy rápido por parte de los españoles para sacudirse, insisto, de la usurpación francesa. Es una paradoja porque primero hubo guerra de independencia en España de los españoles contra los franceses y esa guerra de independencia inspira de alguna manera todo el proceso en América para que vaya surgiendo y se vaya decantando una conciencia nacional que al final desembocará también en todo el proceso independentista de Hispanoamérica, desde 1808, desde 1809, y luego, claro, habrá unas disputas constitucionales, habrá unos conatos de guerras civiles, hasta que en 1815, cuando los franceses son expulsados de España, se restablece, se restaura allí la monarquía borbónica y el rey restaurado, Fernando VII, manda unos ejércitos constituidos además por quienes habían librado la guerra de independencia, la guerra de guerrillas contra Napoleón en suelo español, para que ese ejército imponga otra vez el orden monárquico en América. Y entonces viene la gran gesta de independencia americana que cobra ahora sí una dimensión épica con sus famosos héroes, con personajes como Bolívar, como Sucre, como San Martín, y por debajo siempre, claro, las discusiones políticas, sociales, ideológicas, económicas, culturales, pero en la década de los años 30 del siglo XIX, los españoles, con la monarquía a la cabeza, llegan a la conclusión de que recuperar su imperio americano va a ser, no digamos muy difícil, sino imposible. Es ya una causa perdida, es un hecho cumplido y consumado.
Desde 1836 ya había muerto Fernando VII, hacía un par de años. La corona española acepta con resignación las independencias americanas y el desmembramiento de su enorme imperio colonial, del cual van quedando, sin embargo, algunos rezagos, algunos bastiones. Pero el problema de España es que, casi como una réplica de lo que está pasando también en la América española, es un hervidero de conflictos políticos, de intrigas militares y constitucionales, de rencillas de partido, que son calcadas a las guerras civiles de América y, en nuestro caso muy concreto, de Colombia. Yo creo que no hay un paralelo más impresionante que el que se da entre la historia colombiana del siglo XIX, con sus guerras civiles y con sus constituciones, y para otro día queda la discusión tan sofisticada de si ahí había o no una tradición de la guerra, de la violencia, y si uno puede decir que desde el siglo XIX nuestro país está signado, marcado por una especie de maldición de la violencia y de la guerra civil. Eso se discute muchísimo y se han gastado ríos de tinta para decir cosas muy interesantes y muy inteligentes en esa discusión sobre ese tema, pero queda para otra salida. Lo cierto es que es como un juego de espejos contrapuestos. La historia de las repúblicas nacientes de América, de la América española, con la historia de la España del siglo XIX, que es también, repito, una sucesión de guerras civiles por el poder, con una sola diferencia quizás, y es que en España pues seguía existiendo la monarquía. De hecho, la monarquía era el epicentro de las guerras civiles en la España del siglo XIX, en las que los ejércitos llevaban siempre, como aquí en la Colombia del siglo XIX, una constitución en la punta del fusil. Lo único es que allá, en España, esos ejércitos luchaban sobre todo por la reivindicación de uno u otro partido en la disputa por la legitimidad de la herencia monárquica entre Carlos Isidoro, el hermano de Fernando VII, e Isabel II, la hija de Fernando VII. Había también siempre una corriente liberal y hasta republicana de quienes querían desmontar la monarquía, y así se les fue a los españoles pues buena parte del siglo XIX. Quedaron al margen del proceso económico, político y hasta cultural de la industrialización de Europa. Siempre se dijo que había un abismo entre el resto de Europa y España, una especie de lugar común y un mito medio engañoso, ridículo y falaz, que sin embargo tiene ciertos tintes de realidad. Para empezar, la definición nacional de España en la Edad Media se da en un contexto muy diferente al del resto de Europa, porque en España el Islam sí llegó hasta el corazón de la península y hubo siglos de dominación islámica en España, o en lo que hoy llamamos así, cosa que no ocurrió en el resto de Europa, salvo un caso excepcional en el sur de Italia. Pero allí se va marcando una diferencia que algunos consideran abismal y que tiene un poco
el símbolo de los Pirineos como una frontera fatal entre lo que podríamos llamar la conciencia europea del resto de Europa y una suerte de vocación africana, dicen algunos, de España. Ese es un lugar común falso y ridículo. Todo lo contrario. Pero en el siglo XIX, esa frontera entre lo español y el resto de Europa sí se va ahondando, porque en el resto de Europa se va consolidando el proceso de la industrialización y también el proceso político del triunfo del liberalismo y los valores burgueses, con las monarquías parlamentarias y con el surgimiento de toda una filosofía y una doctrina que van a consumar pues todo el ideario liberal y revolucionario que se había desatado ya desde 1789 en Francia. Eso en España no ocurre porque España está sumida en unas guerras ancestrales, en unas guerras anacrónicas, es decir, que no coinciden con todo el proceso histórico, político y económico del resto de Europa. Y eso se refleja también en la vida material. Es el momento en el que en Europa se están trazando las grandes vías férreas que a España van a llegar de manera tardía. También el proceso de la burguesía y de la industrialización en España se da solo en unos centros urbanos en torno a Cataluña, el País Vasco, pero el resto del país sigue siendo un país atrasado, rural, marcado no solo por la guerra civil y las confrontaciones de partido, sino por la influencia de la Iglesia Católica y de lo que se va a llamar el caciquismo, el gamonalismo, de unos señores del poder en las regiones que son los que manejan tanto la vida política y parlamentaria como la suerte del reino en sus sucesivas guerras civiles. Toda esta historia llega al año de 1868, cuando hay una revolución militar que saca de España a los Borbones, saca de España a Isabel II, y viene la disputa, la discusión más bien, de lo que va a necesitarse para restablecer el orden civil. Los grandes líderes, los grandes caudillos de ese momento, de esa discusión, llegan a la conclusión de que hay que traer un rey extranjero. Había dos aspirantes en lo fundamental: Amadeo de Saboya, que venía de la casa real italiana, y un pobre y desdichado segundón alemán que se llamaba Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, que yo ya he contado aquí a propósito de otro tema, que los españoles, en esa disputa entre dos aspirantes al trono, llamaban a Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen Leopoldo Ole Ole si me eligen. Ya con eso ese pobre señor quedó fuera del juego político y llega a reinar en los años 70. Amadeo de Saboya fue un fracaso y fue un cataclismo. Incluso a un italiano le resultaba imposible entender el alma de los españoles. Termina abdicando en 1873, viene un pequeño interregno republicano y entre 1875 y 76 se da la restauración otra vez de los Borbones, ahora en cabeza de Alfonso XII,
que era el hijo de la desterrada y defenestrada Isabel II. Y claro, la monarquía de los Borbones, restaurada con Alfonso XII, tiene que hacerles una gran cantidad de concesiones a los líderes políticos y militares. De hecho, se establece un sistema de repartición del gobierno entre las dos grandes corrientes que hay en España, que son la liberal y la conservadora. Muchos señalan que nuestro Frente Nacional en la Colombia del siglo XX se inspiró en ese modelo español que se llamaba el turnismo. Y es que por 2 años gobernaba un liberal, luego por 2 años gobernaba un conservador. Pero el panorama económico para España era pésimo y sobre todo la perspectiva internacional de ese imperio que ya no era sino una sombra borrosa de lo que había sido, pues era terrible. A España le quedaban muy pocos dominios coloniales. Ya ese espacio se lo habían ganado desde hacía tiempo, desde hacía siglos, los portugueses, los holandeses, pero sobre todo, por supuesto, los ingleses e incluso un poco los franceses. España ya no tenía un gran imperio colonial y a manera de consuelo y resignación le quedaban Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, que de todas maneras en términos económicos pues eran unos enclaves importantes. Lo que pasa es que en el caso de Cuba y Puerto Rico, en el siglo XIX había una nueva realidad y es que ya había despuntado como una potencia los Estados Unidos, que se habían constituido como una república a finales del siglo XVIII, habían desatado incluso el proceso de las independencias. La Revolución Americana termina siendo el modelo de casi todas las grandes revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, y como lo previeron muchos, para empezar el propio Simón Bolívar, ese proyecto político de la República Norteamericana iba a convertirse muy rápido en una fuerza hegemónica, en una potencia que va a proyectar sus intereses sobre toda América, con eso que se llama la doctrina Monroe, y que en términos teóricos era como una especie de formulación para que no hubiera injerencia de potencias coloniales extranjeras europeas en América. Pero eso significaba también, ya digo, el surgimiento de una nueva potencia en el mundo occidental y en el plano global, que era la de los Estados Unidos. Y en los años 40 y en los años 50 del siglo XIX, eso empieza a ser evidente. Por ejemplo, en las grandes victorias territoriales de los Estados Unidos sobre México. Por ejemplo, en la proyección marítima en el Caribe, pero también en el Pacífico de los Estados Unidos, que además van a vivir en los años 40 ya la fiebre del oro en California y la necesidad de que haya un tránsito entre el mar Atlántico y el Pacífico para transportar pues el oro que surge en la costa occidental, que eso va a tener muchísimo que ver con la injerencia norteamericana en Panamá, tema del cual ya hablamos aquí alguna vez también en Calamares en su tinta. Pero en medio de todo este ajedrez estaban allí los enclaves españoles coloniales de Cuba
y Puerto Rico. Ya había habido un intento por instigación norteamericana entre los años 60 y 70 del siglo XIX de una guerra de liberación y de independencia en Cuba. Esa guerra al final termina anegada en una serie de victorias militares del ejército español y también en una serie de concesiones políticas y diplomáticas de España a los grandes protagonistas hegemónicos, a las grandes potencias del orden mundial en ese momento, que son Francia, la Francia de Napoleón III, la Inglaterra victoriana y por supuesto los Estados Unidos. En ese contexto ocurrió, entre otras cosas, la invasión de México, que va a llevar al establecimiento de un imperio trágico allí en cabeza de Maximiliano de Austria, tema del que también ya alguna vez hablamos aquí en Calamares en su tinta. Pero en los años 90 ya la independencia de Cuba empieza a ser una especie de realidad inevitable. En 1895 surge un movimiento independentista acaudillado por José Martí, entre otros, y detrás siempre la sombra de los Estados Unidos, que con el pretexto de reivindicar los valores de la doctrina Monroe, es decir, con el pretexto de defender la libertad, la autodeterminación de los pueblos americanos, lo que hacen es más bien apuntalar una nueva forma del imperialismo que en el siglo XX pues tendrá completamente el cariz y el tinte de la hegemonía norteamericana, de la hegemonía no solo económica y militar y política, sino luego cultural de los Estados Unidos. Es una forma del imperialismo pues muy distinta, que no se puede equiparar con los grandes imperios coloniales de la Europa del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX, pero es también una forma de dominación que tenía esos valores ya enunciados en la doctrina Monroe y que van a empezar a consolidarse, sobre todo con la intervención norteamericana en la guerra de independencia de Cuba. Ahí hubo una especie de detonante que fue el incendio de un acorazado, el incendio del acorazado Maine, al que los norteamericanos le atribuyeron una cierta responsabilidad a la corona española, y desde abril de 1898 empieza una guerra relámpago en la que España pues va a quedar en evidencia como un fantasma político decadente y ruinoso. Esa es un poco la sensación que tiene la opinión pública en la España de finales del siglo XIX. Es la sensación de fracaso, de frustración y de pérdida irrevocable. Sobre todo era el sentimiento ese de que España había llegado a la cima del poder global desde el siglo XV, y ahora su ocaso no era sino el relato lastimero de una serie de derrotas que van a impactar de forma muy profunda en el ánimo de los españoles, de su clase dirigente, pero también, y esto es muy importante, y lo mencioné en nuestra anterior salida, que era sobre otro tema, pero que terminó propiciando esta salida sobre la España del 98, hubo como una reacción en el mundo de la cultura y en el mundo de la literatura. También en ese rubro, España
tuvo un vínculo agridulce con la evolución de la Europa del siglo XIX, con todas las corrientes literarias, culturales, estéticas de la Europa del siglo XIX. España se quedó anclada en una visión rural, nostálgica y anacrónica del mundo y de sí misma, y eso se expresa en sus escritores más importantes, en Mariano José de Larra, en Leopoldo Alas Clarín, en un novelista sin igual como Benito Pérez Galdós, en Emilia Pardo Bazán. Y sin embargo, había en muchos de los pensadores y escritores españoles de finales del siglo XIX la idea, la sensación de que había que sacudir el alma nacional para purgarla de esos lastres de su pasado colonial, que sin embargo había acabado en un desastre militar que era el del 98. En otras palabras, decían muchos de esos pensadores, España tenía que modernizarse por fin. El viejo sueño, la vieja ilusión de la modernidad en España, que ya venía casi desde el siglo XVIII. La pregunta, sin embargo, no era el qué, sino el cómo. Y hubo una generación brillante de escritores y pensadores que construyeron y concibieron su obra al calor y a la sombra de ese sentimiento de orfandad, decrepitud y decadencia. Esos escritores son los de la famosa generación, que no en vano se llama así, del 98, el año en el que va a morir Ángel Ganivet, que es una especie de inspirador espiritual de esa generación del 98. Ganivet se suicida en Riga, siendo cónsul allí, en los países bálticos, y ese suicidio es una especie de símbolo y detonante del pensamiento, las ideas y los libros de todos estos personajes. Antonio Machado, José Martínez Ruiz, que tenía el seudónimo de Azorín, Don Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, y una serie de plumas que en los cafés, en los mentideros, querían entender primero la razón por la cual España se había acabado, pero sobre todo querían entender cuáles eran los cauces, los caminos para rescatar a España del abismo y volverla a poner en un lugar preponderante, si no ya en términos políticos, por lo menos sí en términos culturales, en el contexto de la civilización occidental o por lo menos de la Europa moderna. Las voces de estos escritores difieren mucho con respecto a lo que hay que hacer. Y ese dilema está presente no solo en sus ensayos, sino también en su poesía, en sus novelas. Es decir, no hay solo reflexión, sino también ficción. Y el arte es un reflejo de esas grandes cuestiones que alimentan e impulsan uno de los esplendores literarios mayores de la historia española, y que es un esplendor que nace de la oscuridad y de la decadencia. Allí está casi como hermano menor, a veces hasta como hijo adoptivo de esos escritores de la generación del 98, un filósofo que va a ser el filósofo más importante de la España del siglo XX, José Ortega y Gasset, un señorito madrileño
hijo de una estirpe de políticos y de periodistas de la España de la Restauración, de la España de finales del siglo XIX. Ortega va a estudiar con los jesuitas, luego va a estudiar filosofía en la Universidad Central de Madrid, con unos maestros emblemáticos, García Morente, Zubirí, y luego va a ir a hacer su maestría y su doctorado, pero en realidad la dura forja, la dura criba de su pensamiento en Alemania, con una idea que tenía Ortega y que es lo que lo va a enfrentar, entre otros, con Unamuno, uno de los decanos de la generación del 98, un escritor de origen vasco que sin embargo llega a dominar como nadie la lengua castellana. Ortega decía, hay que europeizar a España para entrar en la modernidad. Hay que purgar en ella todos sus lastres del pasado, de ese espíritu castizo que le dio sentido, que era su alma y su esencia, pero que también la había extinguido, la había ahorcado. Eso decía Ortega y por eso se fue a buscar en las fuentes del pensamiento alemán, del pensamiento germánico, las claves de la modernización de España. Unamuno le responde, hay que españolizar a España, hay que reivindicar más bien todas sus herencias y fantasmas, sus nervios más profundos que están en la tradición castellana, que están en la poesía del Siglo de Oro, que están en la obra del Quijote, que es, por ejemplo, el universo en el cual despunta la prosa maravillosa de Azorín, mientras que con gran escepticismo y en los cafés y en los bares, Pío Baroja va construyendo él sí una tradición novelística moderna y deslumbrante que apenas ahora estamos redescubriendo en toda su grandeza, en toda su belleza y en todo su esplendor. Mientras al margen y también con nostalgia y lucidez está Antonio Machado, que con su poesía pues pone el punto definitivo de lo que fue la generación del 98. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Ese Machado que habla de las dos Españas que siguen allí combatiendo, latiendo, que vienen casi desde la antigüedad romana, pasando por la España visigótica, que se decantan en la España islámica, que es también el encuentro y el enfrentamiento entre la cristiandad y el mundo de los musulmanes. Y luego la España imperial que llega a ese epílogo que sería también el prólogo de su siglo XX, del cual haremos alguna vez otra salida aquí en Calamares en su tinta. La España de la Guerra Civil, la España de la dictadura franquista, la España de la transición y la España de hoy, no menos desgarrada, no menos conflictiva. De alguna manera, esa historia también tiene que ver con nosotros. Volveremos sobre ella aquí en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo para todos.